Imaginen una habitación cerrada. En el centro hay una mesa, y sobre esa mesa, un botón rojo. Frente al botón, un hombre suda frío. El mundo entero mira a ese hombre con envidia. Creen que es el hombre más poderoso del planeta, porque tiene en sus bolsillos un certificado de propiedad por valor de 3,2 billones de dólares. Repito la cifra para que la dimensión de la monstruosidad quede clara en el registro en 3,2 billones. Es una cantidad de riqueza que la mente humana no puede procesar, suficiente para comprar países enteros, ejércitos completos y ciudades doradas. En ese hombre es China. Y los papeles en su bolsillo son bonos del Tesoro de los Estados Unidos. La narrativa oficial, la que les venden sus políticos en los noticieros nocturnos y los analistas financieros incompetentes, es que China es el dueño del banco. Les dicen que Estados Unidos está acabado porque le debe todo ese dinero al gigante asiático. Les dicen que, en cualquier momento, Pekín puede simplemente chasquear los dedos, vender la deuda y hundir al dólar para siempre. Pero la realidad forense, la que dictan las matemáticas y no la ideología, es diametralmente opuesta. Ese hombre no está mirando su riqueza. Está mirando el botón rojo porque sabe que está conectado a un chaleco explosivo que lleva puesto. Esos 3 billones no son una cuenta de ahorros. China no es el dueño del banco. China es el rehén voluntario en una estructura financiera diseñada meticulosamente hace 80 años, para que el acreedor nunca pueda cobrar. Estimos ante la trampa del acreedor. La premisa es brutal en su simplicidad. Si debes $100,000 al banco, tienes un problema. Pero si le debes 100 billones al banco, el banco tiene un problema. En la geopolítica, esta ecuación se invierte de manera perversa. Estados Unidos ha logrado convertir su deuda en su mayor activo estratégico. China ha acumulado una montaña de dólares vendiéndonos plásticos baratos y electrónica durante 30 años. Pero ahora se encuentra en una encrucijada mortal. Si intentan vender esos bonos para dañar a Estados Unidos, inundarían el mercado. La ley de oferta y demanda es implacable. No tiene partido político. Al inundar el mercado, el valor de esos bonos colapsaría a cero. En cuestión de segundos, la riqueza de China se evaporaría en sus propias manos. Se arruinarían a sí mismos en el intento de cobrar. Y si deciden no vender, si deciden quedarse quietos, están obligados a seguir financiando al ejército y al gobierno que juraron destruir, viendo cómo la inflación de la Reserva Federal derrite el valor de su esfuerzo año tras año. Esto no es una teoría, es un patrón histórico recurrente. No es la primera vez que un imperio emergente cree que ha comprado el mundo, solo para descubrir que ha comprado su propia tumba. Miren la evidencia. Miren los archivos. Sucedió con Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial, cuando pasaron de ser los banqueros del mundo a deudores desesperados, atados a la supremacía financiera de Nueva York. Pero el caso más escalofriante, el cadáver que debemos examinar en la mesa de autopsias, es Japón en la década de 1980. Recuerden la historia. Japón era el gigante imparable, la China de aquella época. Compraban edificios en Nueva York, estudios de cine en Hollywood, y acumulaban dólares como si no hubiera un mañana. El mundo gritaba que Japón era el nuevo amo. ¿Y qué sucedió? El deudor, Estados Unidos, cambió las reglas. En una sola tarde, mediante acuerdos monetarios forzosos, la riqueza japonesa fue neutralizada. Japón entró en una espiral de estancamiento de la que no ha salido en 3 décadas. El patrón es exacto. El guión es idéntico, solo cambian los actores. Y aquí es donde entra el veredicto para nosotros. Aquí es donde la frialdad de los números golpea la realidad del mundo hispano. Mientras ustedes escuchan esto, sus presidentes, sus ministros de economía y esa casta política que parasita sus naciones, están celebrando acuerdos con China. Están tomando préstamos en yuanes, vendiendo sus recursos naturales y prometiendo su soberanía a Pekín, bajo la falsa premisa de que se están aliando con el futuro. Creen que están apostando al caballo ganador. Creen que al distanciarse del dólar y abrazar al dragón, están asegurando su prosperidad. Son incompetentes o son cómplices, porque la evidencia forense nos grita que se están encadenando a un gigante que camina sonámbulo hacia un acantilado. No entienden que la trampa en la que ha caído China
no tiene salida indolora. La promesa de este análisis es cruel pero necesaria. China ha caído en una trampa matemática perfecta. No pueden vender, no pueden comprar, están paralizados. Y cuando la tensión de esos 3 billones de dólares finalmente rompa los diques de la contención financiera, la onda expansiva no va a destruir los suburbios de Washington D.C. La Reserva Federal tiene imprentas infinitas. Ellos pueden amortiguar el golpe. Quienes no tienen protección, quienes están expuestos en primera línea, son las economías periféricas. La onda expansiva demolerá el valor del peso en Buenos Aires, destruirá el ahorro en Madrid y pulverizará el poder adquisitivo en la Ciudad de México y Santiago. Somos los daños colaterales en una guerra que nuestros líderes ni siquiera comprenden. Los números dicen que somos los próximos en la lista de víctimas. Prepárense para entender por qué el dinero en su bolsillo está condenado por una guerra que se libra a 10.000 kilómetros de distancia. Para entender la magnitud del desastre que se avecina, primero debemos validar el dolor que ya sienten. Ustedes no necesitan un doctorado en economía para saber que el sistema está roto. Lo sienten cada vez que van al supermercado. Lo sienten cuando ven que el dinero por el que trabajaron un mes entero se disuelve en 15 días. Lo sienten en la ansiedad constante de no saber si sus ahorros valdrán algo el próximo año. Esa sensación no es paranoia, es la detección instintiva de una estafa piramidal a nivel planetario. La economía global se ha convertido en un casino gigante, donde la casa, el sistema del dólar y sus administradores en la Reserva Federal siempre gana. Y los jugadores periféricos, las naciones de Hispanoamérica y España, siempre pierden. Pero el mecanismo de esta pérdida es sutil. No les roban a punta de pistola, les roban mediante la política monetaria. Hablemos de la ilusión de soberanía. En el mundo hispano, se nos ha vendido la idea de que tener reservas internacionales en el Banco Central es sinónimo de seguridad. Nos dicen, el país es sólido, tenemos miles de millones en reservas. Analicemos esa afirmación con rigor forense. ¿Qué son esas reservas? En su inmensa mayoría, son dólares y bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, la seguridad de nuestras naciones depende enteramente de la deuda de otra nación. Cuando sus políticos corruptos y sus banqueros centrales ineptos acumulan estas reservas, no están guardando oro en una bóveda, están importando la inflación de Estados Unidos. Están comprando acciones de un edificio que se está incendiando. Cada vez que Estados Unidos imprime dinero para financiar sus guerras o sus rescates bancarios, diluye el valor de esos dólares. Y como nuestras monedas locales, el peso, el sol, el real, están respaldadas psicológica y técnicamente por esos dólares, importamos su decadencia. Es un contagio automático. Ustedes trabajan, producen bienes reales, generan riqueza tangible, y sus gobiernos intercambian ese esfuerzo por papel moneda extranjero que se devalúa matemáticamente un 2, un 5, un 10% anual. Es un impuesto invisible que pagan los pobres y la clase media para mantener a flote el esquema. Ahora, apliquemos esto a China, para entender la liquidez fantasma. Este es un término técnico que define el horror de su situación. China tiene 32 billones en papel. En teoría, son ricos. En la práctica, esa riqueza es un espejismo. Imaginen que tienen una mansión que vale 10 millones de dólares, pero si intentan venderla, el precio de mercado cae a 10.000 dólares. ¿Son realmente ricos? No tienen un activo ilíquido. China no puede usar ese dinero. Si intentan gastarlo internamente para mejorar la vida de sus ciudadanos, tendrían que convertir esos dólares a yuanes. Eso inundaría su propia economía de moneda local, generando una hiperinflación que haría que la República de Weimar pareciera un juego de niños. Si intentan gastarlo externamente comprando empresas americanas, el Congreso de Estados Unidos los bloquea por seguridad nacional. Están atrapados en un limbo financiero. Tienen el dinero, pero no tienen el poder. Es dinero muerto. Es liquidez fantasma. Esto nos lleva a la analogía del secuestro inverso. En un secuestro normal, el criminal tiene el arma y la víctima paga. En la relación China-IUI, por extensión en la relación del mundo hispano con el sistema financiero global, la dinámica es perversa. Estados Unidos tiene el arma, el control del sistema de pagos global SWIFT y la imprenta del dólar. China
paga las balas. China trabaja. Sus obreros sudan en las fábricas. Destruyen su medio ambiente para producir bienes. Y a cambio, reciben papelitos verdes, que Estados Unidos imprime a coste cero. Es el mayor tributo imperial de la historia humana. Y nuestros países en Hispanoamérica son los proveedores de materias primas para este esquema. Enviamos cobre, litio, petróleo y soja a China para que ellos fabriquen cosas para Estados Unidos. Somos el eslabón más bajo de la cadena alimenticia. La definición del colapso debe ser reescrita en sus mentes. Olviden las películas de Hollywood. El colapso no comienza con una explosión nuclear ni con tanques en las calles. El colapso comienza en el libro de contabilidad. Comienza en el silencio de una oficina bancaria, cuando el acreedor principal, China, se da cuenta de que su dinero tiene valor cero si intenta usarlo. Es un momento psicológico, es la pérdida de fe. Y ese momento ya ha llegado. China sabe que está atrapada. Y como un animal acorralado, su reacción será violenta y desesperada. No militarmente, al principio, sino económicamente. Intentarán salir de la trampa, y al hacerlo, sacudirán los cimientos de todo el comercio global. La ansiedad que ustedes sienten hoy por la inflación es solo la brisa antes del huracán. Porque cuando el mayor tenedor de deuda del mundo decida que prefiere quemar el casino antes que seguir perdiendo, las primeras fichas que van a desaparecer de la mesa son las economías frágiles de habla hispana. El sistema no está en riesgo. El sistema ya está muerto. Solo estamos esperando que el cuerpo deje de moverse. Para probar la culpabilidad del sistema, no necesitamos especulaciones futuras. Necesitamos un cadáver. Y la historia nos ha proporcionado el cuerpo perfecto para esta autopsia forense. El Imperio Económico Japonés de 1985, si quieren saber exactamente qué le va a pasar a China, a menos, y por efecto dominó, a la economía global, no miren a Pekín hoy, miren a Tokio hace 40 años. Las similitudes no son coincidencias, son la evidencia de un algoritmo geopolítico que se repite con precisión matemática. En la década de los 80, Japón no era solo un país exitoso, era el depredador alfa del comercio mundial, al igual que China. Hoy, Japón había inundado el mercado estadounidense con productos de alta calidad y bajo costo en automóviles, electrónica, maquinaria. Toyota y Sony estaban conquistando el alma del consumidor americano. Y como resultado de este éxito comercial, Japón acumuló la mayor reserva de dólares del planeta en ese momento. Se sentían invencibles. La arrogancia japonesa llegó a tal punto que comenzaron a comprar los trofeos más sagrados de Estados Unidos. Compraron el Rockefeller Center en Nueva York, compraron estudios de cine en Hollywood, compraron campos de golf legendarios. La narrativa en los años 80 era idéntica a la de hoy. En Japón va a dominar el mundo. El siglo americano ha terminado, el yen reemplazará al dólar. Pero olvidaron la regla de oro de la trampa del acreedor. Cuando tienes todo el dinero de tu cliente es tu dueño. Fase 1 en el ascenso, completada. Japón tenía el dinero, pero Estados Unidos tenía el sistema. Y aquí entramos en la fase 2 en la trampa. El 22 de septiembre de 1985, en el Hotel Plaza de Nueva York, se ejecutó la sentencia. Los Estados Unidos convocaron a las potencias económicas Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, y pusieron un revólver sobre la mesa. El argumento de Washington fue simple y brutal. El déficit comercial es insostenible. El dólar está demasiado fuerte. O revalúan sus monedas para que sus productos sean más caros y los nuestros más baratos. O cerramos el mercado americano con aranceles proteccionistas. Japón, siendo un protectorado militar de Estados Unidos y teniendo toda su riqueza en dólares, no tuvo opción. Firmaron el Acuerdo Plaza. Fue una capitulación incondicional disfrazada de cooperación económica. El resultado fue inmediato y devastador. El yen se apreció violentamente. De repente, los productos japoneses se volvieron caros. Sus exportaciones, el motor de su economía, se frenaron en seco. Para compensar esta pérdida y evitar una recesión inmediata, el Banco de Japón cometió el error fatal que China está intentando evitar. Hoy bajaron las tasas de interés a niveles ridículos para estimular el consumo interno. Inundaron su propio país con dinero barato. Esto creó la mayor burbuja financiera
e inmobiliaria de la historia humana. El terreno del Palacio Imperial en Tokio llegó a valer, en papel, más que todo el estado de California. Era una alucinación colectiva inducida por la desesperación de escapar de la trampa. Y entonces, llegamos a la fase 3, el colapso. A principios de los 90, la burbuja estalló. El mercado de valores japonés se derrumbó, perdiendo el 60% de su valor. Los precios inmobiliarios cayeron en picada. La riqueza de una generación entera se evaporó, pero lo peor no fue la caída, fue lo que vino después. Japón entró en lo que los economistas llaman la década perdida, que en realidad se ha convertido en 3 décadas perdidas. 30 años de estancamiento, deflación, envejecimiento y deuda pública monstruosa. Japón pasó de ser el futuro dueño del mundo a ser un asilo de ancianos estancado. Fueron neutralizados sin disparar una sola bala. El sistema dólar absorbió su energía, utilizó su capacidad productiva, y luego, cuando se volvieron demasiado poderosos, cambió las reglas del juego y los quebró. La conclusión de este caso de estudio debe helarles la sangre. Japón, a menos, y es un aliado militar de Estados Unidos, eran amigos. Washington tenía bases militares en su suelo, y aún así, Estados Unidos no dudó en destruir su economía para salvar la propia hegemonía del dólar. Ahora, miren a China. China no es un amigo. China es el rival estratégico número 1. Si el sistema fue capaz de ejecutar financieramente a su mejor amigo en 1985, ¿qué nivel de brutalidad creen que aplicarán contra su enemigo jurado en 2025? La piedad no es una variable en esta ecuación. El destino de China ya fue escrito en los pasillos del Hotel Plaza Inn, y la onda expansiva de su caída será proporcionalmente mayor. Si creen que Japón fue una anomalía, un accidente histórico aislado, están equivocados. En la ciencia forense, un caso es una tragedia. 3 casos son un patrón irrefutable. El modus operandi del deudor imperial es consistente a lo largo del tiempo. Necesito presentarles pruebas sucesivas para que entiendan que no hay escape. Aceleremos el análisis y miremos la evidencia B y la evidencia C. El esquema siempre es el mismo en acumulación, dependencia, traición. Caso de estudio número 2, en los petrodólares de la OPEP en los años 70. Tras la crisis del petróleo, Arabia Saudita y los países productores nadaban en dinero, tenían el control de la energía mundial. Podrían haber puesto de rodillas a Occidente, pero Estados Unidos envió a sus negociadores con una oferta que no podían rechazar. Fue un pacto faustiano, ¿no? Nosotros les garantizamos seguridad militar para que sus monarquías no sean derrocadas. Y a cambio, ustedes obligarán al mundo a comprar petróleo solo en dólares. Y menos, aquí está la trampa, reinvertirán sus ganancias excedentes en deuda de Estados Unidos. Los sauditas aceptaron. Se convirtieron en acreedores masivos de Estados Unidos. ¿El resultado? La inflación de los años 70 y 80 licuó el valor real de esos petrodólares. Arabia Saudita financió el déficit americano durante 40 años, perdiendo poder adquisitivo real en cada ciclo, atrapados en una jaula dorada, donde su seguridad dependía de mantener fuerte a su deudor. Nunca pudieron usar su riqueza para diversificar su economía a tiempo. Hoy, siguen siendo una gasolinera gigante, intentando desesperadamente modernizarse antes de que se acabe el petróleo, mientras sus ahorros en dólares valen una fracción de lo que valían hace décadas. Caso de estudio número 3 en Francia y el Nixon Shock de 1971. Este es quizás el ejemplo más descarado de robo soberano. En los años 60, Francia, bajo el general Charles de Gaulle, entendió la estafa. De Gaulle vio que Estados Unidos imprimía dólares sin respaldo para financiar la guerra de Vietnam y comprar empresas europeas. Dijo la famosa frase sobre el privilegio exorbitante del dólar y decidió actuar. Francia comenzó a enviar barcos de guerra llenos de billetes de dólar a Nueva York para exigir que se los canjearan por oro físico, tal como prometía el acuerdo de Bretton Woods. Otros países comenzaron a seguirlo. Estados Unidos estaba siendo vaciado de su oro. ¿Qué hizo el deudor? ¿Pagó? No. En el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon salió en televisión y cerró temporalmente la ventanilla del oro. Fue un impago técnico. Fue un default. De un día para otro. Los dólares que Francia tenía ahorrados
dejaron de ser un vale por oro y pasaron a ser papel pintado fiduciario. Estados Unidos cambió unilateralmente las reglas del contrato. La riqueza acumulada por Francia y Europa se devaluó instantáneamente. El mensaje fue claro: el dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema. El patrón es innegable. Observen la secuencia lógica. Primero, el imperio permite que otros prosperen vendiéndole cosas. Segundo, anima a esos países a ahorrar en su moneda. Tercero, cuando la deuda se vuelve impagable, el imperio cambia las reglas, devalúa, rompe el patrón oro, fuerza revaluaciones o impone sanciones a la casa nunca pierde. El acreedor siempre paga la cuenta de la fiesta del deudor. Es una expropiación cíclica. La conclusión de estas pruebas es aplastante. 3 veces, en un siglo en Francia, intentó cobrar y fue devaluada. Arabia Saudita intentó cobrar y fue absorbida. Japón intentó cobrar y fue estancado. La historia no miente. La matemática no tiene sentimientos. China es simplemente el cuarto intento fallido de desafiar la gravedad financiera. Han acumulado 32 billones de razones para ser destruidos. Y aquí está la gravedad del asunto en China. Es demasiado grande para caer sola. Cuando Japón cayó, el mundo tembló. Cuando China caiga, el mundo se quebrará. Y las grietas más profundas se abrirán en las economías más débiles, las que dependen de la venta de materias primas, las que tienen instituciones corruptas y monedas débiles, es decir, el mundo hispano. Ustedes están viendo el tren venir, pero sus líderes les dicen que es una luz al final del túnel. Y ahora, el veredicto. Hemos diseccionado el cadáver en Washington y en Pekín, pero la sangre de esta herida va a manchar las calles de Buenos Aires, de Santiago, de Bogotá y de Madrid. El objetivo de este análisis forense no es que sientan lástima por China, es que sientan el miedo racional por sus propios bolsillos, porque la trampa del acreedor, en la que ha caído el gigante asiático, tiene un mecanismo de transmisión de daño directo hacia el mundo hispano. Miren a su alrededor, miren la estructura de sus economías nacionales. No somos potencias industriales, somos granjas y minas para el mundo. Desde la soja en las pampas argentinas hasta el cobre en las montañas de Chile, pasando por el petróleo de Venezuela y los minerales de Perú y México. Todo, absolutamente todo el milagro económico latinoamericano de los últimos 20 años se basó en una sola premisa, Han, que China seguiría comprando eternamente y pagando precios altos, Ane. Esa era la droga, y el traficante acaba de quedarse sin liquidez real. Apliquemos la lista de verificación del Apocalipsis para confirmar en qué punto exacto de la catástrofe nos encontramos. Fase 1. A la dependencia tóxica. Analicemos la evidencia en sus propios países. Durante 2 décadas, la casta política latinoamericana, esa clase dirigente corrupta e inepta que ustedes conocen bien, decidió vender el futuro a cambio de efectivo rápido. En lugar de diversificar la industria, se entregaron al dinero fácil de Pekín. Firmaron acuerdos de intercambio de monedas swaps que no entienden. Aceptaron préstamos con cláusulas secretas que comprometen la soberanía nacional y ataron los presupuestos del Estado al precio de las materias primas. Creyeron que China era un pozo sin fondo de dinero. Creyeron que el ciclo de las commodities nunca terminaría. Los políticos usaron ese dinero para financiar el gasto público, para comprar votos con populismo barato y para llenar sus propias cuentas en paraísos fiscales. Nos hicieron adictos a un cliente que ahora está quebrado. La evidencia está en cada puerto y en cada balance del Banco Central de la región. Phase 1. Confirmada. Check. Phase 2. El contagio de devaluación. Aquí es donde la matemática se vuelve cruel. China está atrapada con 32 billones de dólares que no puede usar. Su economía interna se está desacelerando violentamente. ¿Cuál es la única salida tradicional para una potencia exportadora en crisis? Devaluar su propia moneda para intentar vender más barato y destruir a la competencia. Cuando China devalúe el yuan menos, y lo hará, es una cuestión de supervivencia. Exportará deflación al mundo. Pero para nosotros, el efecto es doblemente mortal. Primero, si China se frena, deja de comprar cobre, soja y petróleo, la demanda cae. Los precios internacionales de lo que nosotros vendemos se desploman. Segundo, al devaluar el yuan,
El dólar se fortalece relativamente, y en nuestras economías dolarizadas o dependientes del dólar, eso significa una cosa en inflación local y fuga de capitales. Sus monedas locales perderán valor, no por lo que hagan sus gobiernos, sino por lo que haga el Banco Popular de China. El contagio ya ha comenzado. Los precios de las materias primas están dando señales de fatiga. Los ingresos fiscales de sus países van a desaparecer. Y cuando el Estado no tenga dinero para mantener el gasto público insostenible, imprimirán dinero sin respaldo ni inflación, en pobreza en phase 5, confirmada en check. El estado actual, la trampa, se cierra. No estamos viendo el fin del dólar, como gritan los teóricos de la conspiración en YouTube. Estamos viendo algo mucho más peligroso para nosotros. Estamos viendo el fin de la solvencia de China como motor del mundo. El gigante asiático ha dejado de ser la locomotora y se ha convertido en un ancla. Y nuestras frágiles economías latinas están encadenadas a esa ancla. Cuando China se hunda en su década perdida, como lo hizo Japón, nos arrastrará al fondo con ellos. La diferencia es que Japón era rico antes de envejecer. China se está volviendo vieja antes de ser rica. Y nosotros somos pobres dependiendo de un rico que finge solvencia. El diagnóstico forense es terminal para el modelo económico hispano actual. La fiesta de las materias primas ha terminado. Las luces se han encendido, la música se ha detenido, y sus líderes políticos no tienen ni idea de cómo pagar la cuenta. Prepárense para una década de austeridad forzosa o de inflación descontrolada. No hay tercera opción. El veredicto es culpable por negligencia histórica. La mente humana es débil ante la fatalidad. Cuando se nos presenta un escenario sin salida, el instinto busca desesperadamente una tabla de salvación, una esperanza, una mentira reconfortante. Y en los comentarios de este video, ya puedo predecir lo que muchos escribirán. Es la fase de la falsa esperanza. Dirán pero los BR y CS nos salvarán. Tirán, China y Rusia crearán una nueva moneda respaldada por oro que destruirá al dólar y liberará al mundo. Dirán, esta vez es diferente. El sur global se levantará. Quieren creer que hay un plan maestro secreto, que hay unos buenos que van a derrotar a los malos banqueros de Nueva York, y que, mágicamente, la prosperidad llegará a nuestras tierras. Es una fantasía infantil. Es el opio de los pueblos financieros. Los B, R y C no son una alianza de héroes. Son un club de deudores desesperados y acreedores atrapados, cada uno velando por sus propios intereses, unidos solo por el resentimiento, no por una solución matemática viable. Ninguna nueva moneda puede borrar 32 billones de dólares de deuda y activos tóxicos de la noche a la mañana. Pero aquí está la dura verdad. A la matemática no le importan sus esperanzas. Al interés compuesto no le importa su ideología política. La historia es un ciclo de hierro, y el ciclo dice que estamos al final de una era de deuda a largo plazo. Los 32 billones de China no van a desaparecer pacíficamente. Esa energía potencial acumulada tiene que liberarse. Y se liberará en forma de una crisis de liquidez global que secará el crédito en sus países. Cuando el gigante intente salir de la trampa, pisoteará a los pequeños. No habrá rescate externo. No habrá un plan Marshall para Latinoamérica. Sus ahorros, sus pensiones, el valor de sus propiedades, todo está en el tablero de juego. La transferencia de riqueza más grande de la historia ha comenzado. El dinero no se evapora, solo cambia de manos. Se mueve de las manos de los ignorantes, de los que creen en las narrativas políticas y en las falsas esperanzas, a las manos de los que entienden la mecánica fría del sistema, de los que saben que en este casino, cuando la casa hace trampa, la única forma de ganar es no jugar el juego que ellos quieren que juegues. Este canal no existe para darles buenas noticias. Existe para darles la ventaja de la anticipación. Exist para Q. Cuando el colapso llegue a sus puertas, cuando vean las noticias y sus vecinos entren en pánico porque no entienden por qué el precio del pan se ha triplicado o por qué su moneda se ha devaluado un 20% en un día, ustedes no sientan miedo. Sentirán la fría satisfacción de haberlo sabido. Entenderán que no es mala suerte, sino la ejecución de una sentencia dictada hace décadas. Si quieren sobrevivir a lo que viene, deben dejar de pensar como víctimas y empezar a pensar como forenses. Deben dejar de escuchar lo que los políticos dicen y empezar a mirar lo que los imperios hacen.
La profecía está cumplida. El patrón se ha repetido. La trampa se ha cerrado. Si valoran su supervivencia intelectual y financiera en el mundo que nace de las cenizas de este ciclo, su única opción lógica es unirse a nosotros. Suscríbanse, activen la campana. No para entretenerse, sino para armarse. Porque en el juego de imperios que se avecina, no hay aliados, no, hey amigos, solo hay rehenes. Y tú acabas de descubrir quién es el que paga el rescate. Nos vemos en el próximo análisis del crimen.